Muy buenas tardes con todos ustedes. El International Study Group on Ethnomathematics, ISGEM, va a dar inicio a una nueva sesión del ciclo de videoconferencias previas a la 8ª Conferencia Internacional de Etnomatemática, PRE-ISEM 8, que está organizado tanto por el ISGEM como por la Oficina de Lenguas y Ciencias y Culturas Indígenas. Como les mencionaba, esta viene a ser pues la 4ª sesión de un total de 9 sesiones que se van a desarrollar hasta el 12 de diciembre de este año, ¿no? Ya hemos tenido 3 sesiones anteriores con profesores de Brasil, Colombia y Ecuador, y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de la profesora, de la doctora Angelina Alvarado Monroy, que nos va a hablar sobre su ponencia Entretejer la cultura Odam con la matemática escolar. La profesora Alvarado pertenece o trabaja en la Universidad Juárez del Estado de Durango, de México. Ella es doctora en Educación Matemática por la Universidad de Salamanca, en España. Maestra en Ciencias de Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Juárez del Estado de Durango, UJED. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango y coordinadora académica de la maestría en Matemática Educativa. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Texas en Austin, Universidad de Texas en San Antonio y en la Universidad de Salamanca en España. Sus intereses en investigación en enseñanza en la matemática para la equidad y la justicia social se reflejan en sus proyectos más recientes: aproximación transdisciplinar, diseño didáctico en educación matemática para la justicia social, posibilidades de la modelización matemática como estrategia para la equidad en matemáticas, proyecto nacional de incidencia e investigación en enseñanza de las matemáticas, campus viviente, matemáticas y ciencia para todos. En esta oportunidad ella nos va a dar a conocer un poco sobre la cultura Odam, que es una cultura una de las culturas, de las tantas culturas que tiene México. Entonces, a continuación voy a dejar de presentar y por favor, la profesora ya puede dar inicio. Angelina, muchas gracias por tu presencia. Puedes presentarte y dar tu diapositiva, ¿no? Presentar tu diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. ¿Sí se alcanza a ver? La presentación todavía no. Todavía no. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, vamos a... Ahora sí, creo. Sí, se ve perfectamente, profe. ¿Ahora sí? Ok, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo a este grupo por la invitación, a esta ponencia. Me gustaría pues hablarles un poco del resumen que por ahí ya anduvo circulando, pero prometí hablar de un par de ejemplos donde la lengua y las prácticas de artesanía de esta comunidad Odam de nuestro estado, del estado donde yo habito, en Durango, México, se convierten en estos objetos de aprendizaje matemático y que pues son un potente enlace entre la escuela y esta cultura. Nos interesa revelar esas matemáticas presentes de estos artefactos culturales que ponemos al centro y bueno, pues realizar una traducción contextual a los contenidos curriculares
siempre pues en un marco de respeto mutuo de respeto a la cultura, de colaboración genuina y pues esta valoración, ¿no? Pues esta invitación un poco me lleva a que esta exposición tenga el propósito de motivar a las personas asistentes o al profesorado para establecer este tipo de ambientes de aprendizaje matemático que sean de relevancia cultural. Y esto, pues, de camino a la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática, que, bueno, nos emociona mucho que vaya a ser en Perú, en Cusco, y ahí se ve, pues, en el logo, pues, el maravilloso Machu Picchu, ¿no? Entonces, que se animen, pues, a ir a conversar, a ir a platicar sobre experiencias de este tipo. Y bueno, voy a situar un poco de dónde vengo yo y por qué me interesa tanto esta cultura. Mi origen es de un poblado a las faldas de la sierra en el estado de Durango que se llama Tepehuanes. Justo por ahí podemos ver que el corazón es, en el mapa el corazón por ahí es Durango, y por ahí donde se ve una lunita, digamos que más o menos por ahí está situado Tepehuanes, que es de donde yo soy originaria. Este nombre pues pues me representa, me identifica, me dice mucho de mis orígenes. Sin embargo, pensaría uno que tiene que ver con esta cultura tepehuana, que es de la que vengo a hablar, que la cultura tepehuana se autodenominan ODAM, pero ellos solo pasaron por ese sitio y dejaron su nombre en ese municipio donde yo nací. Transitaron hacia la parte de abajo del mapa, donde se ve que sale esta línea roja, y ahí se establecieron. Ahí es el municipio del Mezquital donde se establecen y habitan actualmente. Entonces, yo me di cuenta de esta cultura varias décadas después, ¿no? Varias décadas después, lo único que tenía era el nombre del sitio por donde habían pasado y de donde yo soy. Me interesa mucho cuando un egresado de nuestra licenciatura en matemáticas aplicadas se va y vive un tiempo en esa comunidad y empieza a estudiar pues las matemáticas que había en esta cultura, nos platica y bueno, esto me emociona mucho y es como un imán para mí esa que estaba tan invisibilizada como otras culturas a conocer, ¿no? Y bueno, es interesante laborino, del mismo llama mucho la atención que datos que nos dan a conocer del 38 y entre el 38 y el 40% de las 550 lenguas indígenas que se hablan desde México al Cono Sur, pues están en riesgo de desaparición. Esto es muy lamentable porque silenciar la lengua es silenciar la cultura. Afortunadamente vemos ejemplos
donde hay iniciativas que se van gestando en Colombia, en Perú, en Chile, en otros países, y que están apoyando mucho a este grito de las lenguas, ¿no? Bueno, ¿qué se dice de la lengua materna con el aprendizaje de la matemática? Vemos que estas citas son antiguas y pues algo que sabemos es que la lengua materna pues es nuestro principal instrumento para desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? No es posible desarrollar estas estructuras conceptuales en una lengua que se desconoce. Se habla del poco dominio del español y específicamente de un desconocimiento de vocabulario propio de la matemática y cómo esto impacta en su aprendizaje. Vale la pena también repensarlo desde el docente, ¿no? También es un problema que nuestras condiciones en las escuelas indígenas, por lo menos en mi estado, no hablan la lengua Odam y entonces tampoco conocen a profundidad la cultura y este es una barrera, ¿no? Desde el 2004 se dice que hay un fracaso del bilingüismo porque la lengua y la forma de pensar no son válidas en la escuela, no se invitan a la escuela y existe esta desconexión de los contenidos escolares con los contenidos, con el conocimiento, los saberes culturales. Y todo esto pues trae como consecuencia pues una participación limitada en clase. Entonces esto nos hace preguntarnos cómo es que resuena, qué se preguntarán los niños, ¿no? ¿Cómo resuena mi lengua, mi cultura en mi aula? Y con esta pregunta y con esta motivación voy a presentarles 2 ejemplos. El primero es para traer la lengua a la clase de matemáticas. Vemos unas barajas. Estas barajas están impresas por los 2 lados. Por una parte, tienen pues el número y su significado, su texto, como se nombra, en la lengua Odam. Y por el otro, bueno, pues tiene, en otro color, tiene pues la simbología maya. Ahorita vamos a ver por qué está impresa por los 2 lados. Hay un primer momento de exploración en esta baraja. Aparecen 29 números, pero dependiendo del momento en el que se introduce este juego con los estudiantes, con el estudiantado, pues se puede reducir a los primeros 20, ¿no? Para después ir incrementando la dificultad y pues agregar las otras tarjetas. Cada tarjeta, cada número aparece 3 veces en la baraja completa, ¿no? De tal suerte que del 0 hasta el 10 tenemos 3 números 1, 3 números 2 y así, ¿no? Los siguientes números, pues tenemos dos representantes por ahí. Y ya de los últimos, del 20 al 29, tenemos solo un número. En este primer momento de exploración, se les pide que vean esta baraja, qué cosas podemos apreciar ahí, qué encontramos,
y vemos que encuentran muchos patrones. Primero, si la baraja se presenta en aulas donde no hay hablantes ODAM, pues primero hay una suerte de reconocimiento de que existe esta cultura, de la riqueza de su lenguaje en estos números, y empiezan a encontrar patrones, ¿no? Por ejemplo, ven que el 5 es un número, digamos, importante en el sentido de que con él van los números hasta el 5 y a partir del 5 se van agregando con 5 más 1, ¿no? Y esto, pues, hacen una analogía con cómo para nosotros, pues, el 10 podría ser ese representante, ¿no? Y bueno, encuentran muchos patrones y empiezan a interesarse cómo se dice, ¿no? Pero cuando lo llevas a comunidades donde el estudiantado es hablante del ODAM, pues hay otras cosas. Muchos de estos estudiantes visualizan su lengua escrita por primera vez, ¿no? Y hay cierta emoción de que llegue al aula este tipo de recurso. Entonces, en esta primera exploración, pues hacen esto. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata este juego? Bueno, se mezclan el mazo, digamos, de cartas, y a cada estudiante de un equipo, se juega por equipos, a cada estudiante de un equipo se le entregan cinco cartas. 5 cartas y de la pila se elige una que va a ser pues el número al que voy a encontrar una combinación, digamos, ganadora, llamémoslo así, que me invita a manipular las diferentes cartas, combinarlas con las operaciones básicas y llegar a configurar la carta que sacamos, que en este caso es el 6. Bueno, al principio, para asegurar el acceso de la mayoría de los participantes, pueden darse ciertas licencias, como que no usen las 5 cartas, ¿no? Que no se sientan con la presión de usar las 5 cartas, y poco a poco, en diferentes sesiones, pues se va moviendo hacia incrementar el uso de las cartas hasta llegar a usar siempre las 5 para la combinación. Entonces, por ejemplo, si me tocaron estas 5 cartas, podría tener una combinación juntando las primeras 2, 3 más 5, 8, y luego ese resultado entre el 2, luego multiplicarlo por 3 y obtener menos 6, obtener 12 y menos 6, y llega a la carta esperada, que es la del 6, ¿no? En principio, como les digo, para la confianza, crear ese clima en el que puedan sentirse capaces y que vaya incrementando esta confianza, podrían jugar solo con 2 y 3, ¿no? Decir, por ejemplo, 2 por 3, pues ya logro la del 6. Lo interesante es que en el equipo, pues van viendo que les toquen las cartas que les toquen, pues hay combinaciones ganadoras. Es decir, todos ganamos, ¿no? Todos podemos ganar,
Y cuando alguien no logra encontrar estas combinaciones, pues juega mucho, tiene mucho sentido el que tenga la impresión por los dos lados, porque si yo acabo y veo que mi compañero, mi compañera aún está en proceso, podríamos ayudar para que todo el equipo, para no dejar pues al equipo atrás, ¿no? Entonces, el que yo pueda ver las cartas de las otras personas, pues elimina la competencia y promueve en ese sentido la colaboración. Entonces ya en este momento pues estamos en la parte de jugar con reglas, ya pasamos de la exploración a jugar con reglas. Algo no está. Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, ay, perdón. Sí, se dejó de compartir. Algo pasa, ya, creo que ya, ¿verdad? Bueno, entonces en este jugar con reglas, vemos que el ambiente es muy importante, son muy importantes las condiciones del espacio, esta flexibilidad y la confianza también importan. Aquí vemos que las interacciones entre estudiantes eran en ODAM, es decir, nosotros cuando nos enfrentamos a resolver un problema, un desafío, lo hacemos en nuestra lengua materna. Entonces, ellos conversan en ODAM y pues hacen sus construcciones en ODAM, y cuando llega la persona que está guiando, pues entonces es cuando tratan de comunicar en español, ¿no? Porque hay algunos que hablan las dos lenguas, algunos que solo hablan ODAM. Y bueno, vemos que ahí empiezan a jugar, o sea, las posiciones pues son de informalidad, si se requiere el conteo con las manos, está permitido. Y vemos que también hay momentos en los que eligen menos cartas de las 5, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este grupo, un diálogo entre dos niñas, cuando se llega a preguntar, que nos digan cómo resolvieron el reto, y vamos a validar. Están hablando en ODAM, pero al llegar intentan comunicar en español. Y vemos cómo hay acciones, no solo lo que nos dicen en lenguaje oral, es importante, también es importante ver las acciones, todo lo que hacen con sus manos, observar con detenimiento todo lo que hacen y escuchar todas las voces, ¿no? Ahí vemos que hay acciones que se usan de manera reiterada, como la separación por cartas. La separación por cartas nos deja interpretar que está ocurriendo una asociación, ¿no? Están poniendo en juego la propiedad asociativa. Entonces, esta chiquita nos dice 18, dice, pues dividimos entre ¿no? O sea, 18 entre 6. Y nos sale, y usa el vacío para decir, nos sale 3, ¿no? Como aquí en este espacio vacío, nos vamos a imaginar el 3. Luego, por otro lado, tomo el 9 con el 10 y ese nos da 19. Entonces, hace también esa separación, esa acción de la propiedad asociativa. Y la otra compañera dice, bueno, sumamos el 19 más 3, señalando también estos espacios donde están pensando los resultados. Y el 22 menos 1 me da el 21, ¿no?
aquí vemos que la carta a la que había que llegar era justo la del 21. Pero este caso, este video me da mucho gusto porque era un grupo de niñas que estaba usando solo, menos cartas de las 5 y además de eso, solo se iba animando con la suma y la resta, ¿no? Entonces aquí cuando ya pasan a la división, están muy, muy contentas con ese logro. Luego, otro pasaje que me parece lindo es cuando el docente se acerca y pregunta ¿por qué grita dirigiéndose al estudiante? Porque me salió el 0. ¿Y eso qué tiene? Pues nos hace más fácil. ¿Qué nos hace más fácil? Pues encontrar una combinación. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene cierto atributo que le ve que me ayuda a quitar cartas que no me sirven. Entonces, esta manera de decirlo es pensar en la multiplicación por el 0, ¿no? Entonces me ayuda justo a quitar eso que no me sirve y poder llegar a la configuración. Entonces es importante encontrar 0. Otro lo dice muy fuerte para que otras personas, otros estudiantes escuchen, y de otro equipo interrumpe diciendo también el 1 importa, ¿no? Cuando multiplicas y te queda igual. Entonces, de esta manera, empiezan a pensar en el 0 y el 1 como si fueran haces, ¿no? Como nos ayudan. Y no están más que pensando en las propiedades de los neutros aditivos y multiplicativo. Y en ese sentido dicen, bueno, no es solo eso, sino también, si me salen 2 cartas iguales, puedo hacer 0s o 1s, ¿no? Entonces, esto nos da idea de cómo va progresando el conocimiento matemático. Este ambiente de aprendizaje se sugiere o lo han hecho con varias sesiones, ¿no? Durante todo el semestre lo hacen de manera sistemática, de manera periódica, están aplicándolo y cada vez van obteniendo mayores resultados. También hay mucho interés cuando hay estudiantes dentro del grupo que no son hablantes de la lengua y ver que se esfuerzan por aprender cómo se dicen los números, cómo se dice sumar, ¿no? Cómo se dice multiplicar, dividir, etcétera, y van ampliando e interesándose por aprender la lengua, pero no solo, porque el docente también, puede ser un medio para escuchar a los estudiantes cómo se dice, ¿no? Aquello que están viendo por escrito. Y se vuelve pues un artefacto que nos ayuda a que se vayan reforzando o se vayan desarrollando conceptos matemáticos, propiedades de los números, y a la par pues se vaya valorando también y muy importante la lengua, ¿no? Entonces que sientan también esta comunidad de estudiantes ODAM que es importante que su lengua está y que se valida, ¿no? Se le da valor. Entonces, que se consigue justo valorar la lengua y recuperar esas diversas formas de pensar y hacer, que a veces no solo las recuperamos a través del medio oral, sino en mirar con atención todas sus acciones, todo lo que hacen, ¿no? Entonces, también se progresa a abrir la participación y a regular la frustración. Es decir, no importa si lograste tu combinación con 2 cartas, con 3, y cada vez vas
vas progresando, ¿no? Y bueno, se avanza también desde en eliminar, reducir un espacio competitivo, porque ya no interesa cuando me tocan cartas muy, muy difíciles, dicen, pues busco alianza entre mis compañeros y se vuelve un ejercicio de, en lugar de vencer a alguien de mi equipo, quiero vencer el desafío. Poco a poco se va progresando y se mueve a un espacio en el que ahora hago corridas grupales, ya no por equipo, sino corridas grupales, y los voy moviendo hacia representar o hacia traducir esas acciones de mover 2 cartas y ponerlas aparte a que las consideremos con alguna simbología, ¿no? Como el uso del paréntesis, y voy en esta necesidad de comunicar, pues vamos construyendo ideas para la jerarquía de operaciones. Este es pues uno de los ejemplos que les quería comentar. Otro ejemplo que les quiero contar está vinculado con la artesanía textil. Y bueno, ya es mucho más reciente. Está dentro del marco de una tesis que desarrolló de maestría en matemática educativa, que desarrolló Erika Janet Freire Larreta, que espero que esté por aquí en la sala. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de acompañarla en esta tesis junto con el doctor Luis Miguel García Velázquez. Y bueno, ¿qué queríamos ahí? Sentíamos que queríamos convivir con la cultura ODAM de una manera mucho más profunda, de una manera en la que se implicara a la comunidad y aprendiéramos sus formas de hacer, ¿no? Entonces, entender como estos artefactos culturales que son, pues son morrales que hace la comunidad, y elegimos estos 3 para presentarlos aquí. El ejercicio que se propone en el aula es en aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Buscamos conexiones entre cultura y currículum. ¿Y qué es lo que se hace? Pues primero, ir al sitio donde están las mujeres bordadoras, entrevistarlas, verlas cómo trabajan, ver cómo hacen sus bordados, ver cómo sus textiles hablan de su entorno, pero también lo hacen en un lenguaje matemático, ¿no? Y entender eso. Decimos que sus textiles pues representan su entorno porque vemos, por ejemplo, ahí donde está el círculo rojo, que lo que están representando es un sapo, ¿no? Esa figura en ese textil es un sapo. El árbol, el corral y flores, ¿no? Van presentando en sus bordados. Y vemos, pues, cómo a partir del conteo y la medición y el uso de medidas no convencionales, pues van organizando el tejido. Vemos lo que les comentaba en el otro ejemplo, que no es solo escuchar sus voces, que es muy importante,
sino también poner mucha atención a sus manos y poner mucha atención a lo que hacen y cómo lo comunican, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos un doblado de una esquina. Entonces es una forma de validar como el reflejo, ¿no? La simetría. Entonces ese doblez pues nos habla como de un eje de simetría, ¿no? Entonces, primero se hace, ahí está la flor y la estrella. Entonces se hacen, primero pues esta conversación, observar a la comunidad y sus formas de hacer. Después, en el aula, se propone una lectura para acercarnos al contexto y recuperar pues ese valor cultural y ver como que las emociones con el grupo de estudiantes de secundaria, ODAM, que era un grupo mixto, ¿no? Entonces se les presenta una lectura que habla mucho de su historia y habla de una plaga y de una sequía que provocó pues un problema muy, muy serio que hizo migrar a la comunidad y que hizo pues buscar formas de subsistir a través de la artesanía de este tipo de morrales, porque no había sido explotado antes como un medio para vivir, ¿no? Como comercializarlo, sino solo para uso personal. Entonces surgen pues estos grupos de mujeres bordadoras y pues bueno, van viendo cómo esta artesanía cada vez pues es más valorada y reconocida y ayudado a la comunidad. Cuando se les presenta esta historia, se nota pues cierta felicidad cuando ven que su cultura pues es valorada, ¿no? Pero también esa tristeza de cómo esta situación de pobreza y falta de recursos pues aqueja a las comunidades. Otro momento es cuando se les presenta una actividad de etnomodelación. En esta actividad de etnomodelación se les pide, hay un miembro de la comunidad que se ha vuelto experto en este bordado de morrales y se visualiza la necesidad de generar nuevos diseños, pero que estén apegados a la cultura. Se le solicita al estudiantado la creación de nuevos morrales, ¿no? Primero nuevos diseños que centrados en la cultura, que los hagan la creación y finalmente pues que estimen cuál es el material para su confección. Esto sucede en el aula y empiezan a hacer sus dibujos de lo que esperarían, de lo que quisieran, tratando de relacionarlo con lo que ven en su cultura, en sus morrales. Y ponen pues algunos de estos ejemplos. Hay otros estudiantes que tratan como de representar su cultura, su historia, su cosmovisión, y pues nos presentan alguna ceremonia religiosa en su diseño preliminar. Sin embargo, como ya había ocurrido en otras discusiones de este mismo seminario, pues cuando se invita a la maestra bordadora que vaya al aula para que supervise y apoye a los estudiantes, pues se da, pues hace la observación de que no, que en los morrales no se representan sus ceremonias religiosas,
Sin embargo, dice, bueno, pueden hacer esta representación siempre y cuando esté bien. También el estudiantado tiene intercambio con sus padres, con sus abuelas, abuelos, y les hacen algunas sugerencias para mejorar, por ejemplo, la posición de los objetos dentro del ceremonial. Vemos que aquí ya empezamos con una práctica de etnomodelación que como nos han contado, pues la etnomodelación es justamente usar estos modelos matemáticos culturalmente situados, ¿no? Para que estas prácticas sean interpretadas, traducidas y recontextualizadas. Entonces, continuamos con esta construcción. Luego la maestra bordadora les va haciendo como ese seguimiento, esas correcciones, esas sugerencias, cómo lo podemos ir haciendo. Y se va viendo, por ejemplo, ahí en este recuadro rojo, como nos van pidiendo, dice la experta bordadora, son 7 puntadas para cada segmento y tienes que hacer encontrar las otras distancias para determinar la cantidad de puntadas por lado de la flor del diseño. Vemos cómo van encontrando esas cantidades y cómo van logrando sus morrales. Este grupo era mixto y bueno, también decir que tanto las chicas como los chicos no fue un problema el bordar, aunque es una práctica en la comunidad más hacia las mujeres, ¿no? Más para las mujeres vemos que no fue un problema y vemos cómo llegan a concretar sus diseños. Aunque la maestra bordadora les dijo, nosotros no pensamos los diseños previamente, no dibujamos el diseño, ¿no? El diseño lo vamos generando a partir de la puntada, no necesitamos como este modelo previo, y ahí se empieza a dialogar entre los modelos más apegados a la cultura, con este conocimiento relevante y matemático de la propia cultura Odam, y este diálogo con lo que ven o lo que han visto en el aula, ¿no? Entonces empiezan a convivir este tipo de modelos que nos habla Milton Rosa y Clark, que son como que modelos dialógicos, ¿no? Los empezamos a ver en este tipo de construcciones. Bueno, pues para cerrar sobre las interacciones que se visualizan, por una parte, la profesora que estuvo mucho tiempo en esa comunidad, Erika Freire, la profesora pues intentaba comprender y aprender este proceso artesanal en las casas de las mujeres bordadoras. Ella intentaba aprender. El estudiantado iba con sus familias y buscaba también orientación y esas enseñanzas en sus madres, sus abuelas, y veían que pues les transmitían este tesoro, ¿no? Por otra parte, la experta bordadora, cuando llega al aula, apoya, supervisa y extiende estas tareas de bordado del estudiantado, y hay una entre
entre la experta y la docente, pues hay ese ambiente de colaboración genuina que justo se basa en ese respeto mutuo. Entre el primer ejemplo que hemos mostrado de la baraja donde se pone, se hace visible la lengua, se pone al centro la lengua, y pues hay una distancia porque de alguna manera pues se trae la práctica de la comunidad y se generan interacciones muy ricas entre esas personas de la comunidad y el aula, ¿no? Entonces se trae la práctica y la comunidad entra al aula, y eso es algo distintivo, algo bonito. También se les pide una carta donde expliquen sus diseños, pero también cómo, qué tipo de material, cuánto material para esos diseños, que además los concretaron, los llegaron a abordar como vimos en uno de los ejemplos. Lograron exponer todos sus morrales, y aquí nos explican y vemos que otra vez la lengua ODAM tiene su lugar porque es un medio en el que ellos pueden expresar su producto final, y por aquí vemos sus escritos en ODAM, vemos esa parte. Y vemos esta otra carta de un equipo en el que vemos la misma carta, pero en ODAM y en español, ¿no? De tal suerte que se ve como esa convivencia entre lenguas. Entonces, esta parte de cómo resuena mi lengua, cómo resuena mi cultura en mi aula, pues representa como pues una respuesta a estos estudiantes, ¿no? Como ahí está, y de ahí vamos a extraer esta matemática que está presente. Y como pregunta para cerrar es ¿qué mundos vienen cuando esos artefactos culturales están al centro en el aula? Vemos que la importancia de esta educación en la valoración de un pensamiento etnomatemático, ejercicio de equidad, de inclusión social y respeto por la diferencia. Vemos que también apoya a estas problemáticas de género cuando en el aula, sin importar si son varones o chicas, todos bordamos, todos lo logramos, y al final tenemos este sentido de pertenencia, de orgullo por nuestra comunidad, porque estamos aprendiendo ese legado de nuestra comunidad, y además es muy valorado en el aula. Pues muchas gracias por su atención, su amable escucha, y pues me gustaría que conversemos, más que preguntas, conversemos sobre esta presentación, ¿no? Muchas gracias, Angelina, por esta exposición. Realmente me has hecho recordar un trabajo que también yo realicé aquí en Perú con el pueblo Shipibo Conibo, que es de la Amazonía, porque aquí lo que nos has mostrado son bordados, ¿verdad? O sea, no es precisamente tejidos, o sea, tejidos tela. Bordado. No. Bordado. Entonces, por ejemplo, yo creo que, ¿qué tipo de tela utilizaban? ¿Como tipo para punto cruz? Sí. ¿Cómo le llaman cañamas? Cuadrillet. Cuadrillet, que tiene bastantes huequitos, digamos. Aquí creo que le llaman, no me acuerdo el nombre. Cañamazo.
Cañamazo, ¿verdad? Las profesoras saben más que yo, cañamazo. Entonces, y es fácil para hacer bordados en punto cruz, porque lo que hacen son puntos cruz, ¿verdad? Ya. Y lo que me parece interesante también es la interacción que hacen con la lengua, ¿no? Yo te comento que aquí, al menos, yo he visto, al menos en los vivo con Ivo, veía que tenían esa dificultad, porque una cosa es hablar la lengua, otra cosa es escribirla. Escribirla. Entonces, hay niños que hablan, todos ellos hablan el Chipibuconibo, en el caso de este pueblo, ¿no? Pero no todos lo pueden escribir, ni siquiera los docentes pueden escribirlo. Entonces, a veces en el Ministerio de Educación hacen textos muy bonitos y muy bien hechos de están escritos en Chipibuconibo y que los envían a las comunidades, ¿no? Pero lamentablemente a veces no los usan porque creo que no pueden, no tienen esa competencia, ¿no? De poder transmitir a los niños la escritura. No sé si algún profesor aquí presente tiene esa experiencia. En el caso de la cultura quechua, del pueblo quechua, que es el más extendido en Perú es el quechua, ¿no? Después de los quechuas vienen los aymaras. Y a veces también, no es lo mismo, es hablarlo que escribirlo, o sea, que es una cosa un poco más compleja, ¿no? No sé qué podrían opinar los demás, pero me parece muy interesante que también les pidan esos textos, no solamente que lo hablen, sino también que escriban la manera como ellos bordan, ¿no? Como una explicación, algo así creo. Sí, como una explicación. Y también es un recurso de aprendizaje para el docente, ¿no? Es un aprender del docente. El docente aprende del estudiantado que escribe y que pronuncia, ¿no? Que habla su lengua y se siente libre de hacerlo. Claro. Sí, Camilo. Yo tengo una inquietud en relación a las representaciones gráficas, porque por lo que percibí, ellos escriben con un sistema, por decir así, grecolatino, son letras grecolatinas, básicamente los registros de representaciones que ellos utilizan para escribir son eso. Me gustaría saber si ellos también tienen sus propias formas de escribir, por ejemplo, sus propias letras, sus propias simbologías para desarrollar su escritura antes de pasar a ese lenguaje con letras grecolatinas, por decirlo así. Sí, bueno, lo que hemos visto, creo que por ahí vi a Erika Janet también, si quieres intervenir, sería muy importante. No, o sea, vemos con esta misma simbología que ves, no hay un previo que se esté estudiando, digamos, que estén representando. Ah, ya. Erika, ¿qué nos podría decir? Buenas tardes, Erika. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, aunado a lo que dice la doctora Angelina, saludos a todos los que están aquí presentes. Realmente los símbolos de la letra son iguales, nada más sí se incluyen en su abecedario letras que en el español no tenemos. Por ejemplo, está la DH. La DH en nuestro abecedario no existe, pero en su abecedario sí está la DH como un conjunto de letras que se utilizan para formar palabras. También está una E, como con una línea en medio que también tiene su propia pronunciación. O sea, sí se incluyen otras letras dentro de su abecedario para formar palabras. Sí, y otros símbolos. Excelente. Yo este comentario lo hago básicamente porque a veces cuando se está trabajando desde la perspectiva de la etnomodelaje, la etnomodelación realmente, portugués etnomodelaje. Yo soy orientando del profesor Milton Rosa, entonces tengo un poco de conocimiento respecto de esa teoría. Generalmente cuando se aborda desde la perspectiva étnica, generalmente la persona o el investigador tiene presente aquellas interpretaciones propias de la cultura. Y esas interpretaciones propias de la cultura están arraigadas no exclusivamente a aquellas que tienen vínculos, por decirlo así, con la matemática o con nuestras propias lenguajes
que utilizan simbología grecolatina. Aunque existen culturas, claramente, existen grupos socioculturales que hacen uso de ellas, existen culturas específicas que tienen sus propias simbologías. Por eso hago la pregunta, porque a veces cuando se hace la interpretación étnica, generalmente se remite a cuestiones netamente matemáticas, pero cuando se habla de jergas, se habla de expresiones propias de la cultura, expresiones propias de cada individuo de esa cultura, realmente todo ese compendio de situaciones hace que se enriquezca en sí aquella cultura y hacer ver todo ese tipo de manifestaciones, tanto lingüísticas, gráficas, cualquier representación, digamos, simbólica, por decirlo así, generaría un enriquecimiento a la cultura propia, ¿no? Sí. Por otro lado, me gustó mucho como trabajaron la perspectiva dialógica. Siento que tiene un vínculo muy fuerte, porque si se consigue percibir esa concepción o conexión, por decirlo así, entre el posicionamiento local con el posicionamiento de comillas universal, porque la verdad, como sabemos, difícilmente va a existir una matemática universal. Las matemáticas son contextualizadas. Entonces, con una matemática consensuada, por decirlo así. Entonces, sí se consigue percibir ese vínculo. La verdad es que es una investigación muy enriquecedora desde ese punto de vista. Y no, básicamente como ese comentario. Quería saber si tenía algún tipo de registro o representación propia de esa cultura. Muchas gracias, Camilo. Sí, yo quería comentar algo relacionado a lo que ha dicho Camilo. Yo me acuerdo en una oportunidad escuché a un argentino, un profesor argentino, en un evento que decía que los incas no tenían una escritura y que tuvieron que llegar los españoles para crear la escritura de los incas, el quechua, ¿no? Que ahora sí se sabe que hay escritos en quechua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Perú, les digo en el caso de Perú, yo creo que debe ser algo muy parecido en México, porque eso ha pasado en todos lados, de que en el Perú existía una escritura, sí existía una escritura, que eran los quipus. Hay otros que hablan de otro tipo de escritura, los tocapus, y escritura con símbolos geométricos. O sea, es que la escritura, en el caso de Perú, se puede hablar inclusive de varios tipos de escritura, porque hay varios que proponen como hipótesis, o sea, que no son cosas demostradas, porque lamentablemente hubo un epistemicidio y intencionalmente se quemaron los quipus, por ejemplo. Se quemaron porque se quiso destruir la cultura, para que los indígenas no se rebelaran y olvidaran su pasado. Entonces, por ese motivo es que cuando llegaron los españoles, ellos dijeron, bueno, lo que hicieron fue escribir el quechua con la simbología, los términos lingüísticos de Occidente, ¿no? Del español en este caso, ¿no? Del alfabeto, que tiene sus orígenes, pues, ni siquiera en Europa, sino en Asia. Entonces, lo que yo pienso es de que, de igual manera, posiblemente ha pasado en México, que ha habido escrituras, solo que muchas veces hasta ahorita, en los quipus no se logran descifrar. Uh-huh. Y, por ejemplo, los mayas, que es otra cultura también de México y de Guatemala, tenían los códices mayas, o sea, es un tipo de escritura que fue también quemada. Muchos de los códices fueron quemados. Hubo días exactos donde está demostrado con documentos, evidencias históricas, que hubo una intención de quemar los códices, como hubo una intención de quemar los quipus. Entonces, ¿cómo se va a preservar una cultura? Y no es que no haya habido, sino es que se ha perdido. Y si se encuentra es porque, bueno, se investiga y por ahí se encuentra, ¿no? Y felizmente hubo un lingüista ruso que logró descifrar los códices maya. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, algo muy interesante, ¿no? Esperemos que algún día los quipus que están allí también se logren descifrar. Y entender, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es de que no es que no haya habido un conocimiento, sino que ha sido destruido. Es muy probable que tal vez haya habido una escritura, no sé si en el caso de los Odam o tal vez de otras, pero lamentablemente ese conocimiento se ha perdido en el tiempo también, porque no se ha preservado, ¿no? Y lo otro que también quería yo mencionar, que por ejemplo en el caso del trabajo que tú nos has mostrado sobre los bordados, que he visto mucha simetría, ¿no? Mucha simetría, hay mucha simetría y yo creo que
Los conceptos relacionados a la simetría y en general las transformaciones geométricas que han aplicado todas las culturas, son nociones universales. Eso sí, yo creo que sí existe la simetría, como está en los trabajos incas, de los incas y de las culturas como en Perú también, como en el caso de México y en todas partes. En Colombia también los diseños son simétricos, ¿no? Y se realizan otro tipo de transformaciones geométricas, pero lo que yo digo es, si bien es cierto, la manera como han construido esos conocimientos no es la misma en las culturas, pero sin embargo, la idea es la misma. O sea, el proceso de construcción del conocimiento no ha sido similar, pero esa noción existe, yo creo, en todas, de diversas maneras. Sí, y en ese sentido sí está la insistencia de cuando tratas de entender las matemáticas que están ahí, no esperar una palabra que tenga su equivalente de manera literal, digamos, en español, ¿no? Siempre hay que escuchar las voces, pero también hay que ver las acciones, lo que hacen con sus manos, es decir, puedes interpretar, puedes ver esos elementos geométricos desde otro lugar y no es necesario que nos expresen una palabra, ¿no? Y que diga, esta es la palabra que usan para esto que decimos en las matemáticas occidentales, ¿no? Tienen sus propias maneras de verlo, ahí está la noción y es una noción muy completa, compleja y muy estructurada, pero hay que interpretarla con mucho detenimiento, con mucho cuidado y no hacer una interpretación superficial como observadores externos, ¿no? También hay que empaparse mucho de la cultura. Creo que en ese sentido, por ejemplo, la experiencia de Erika fue vivir mucho tiempo en esa comunidad, vivir muchos años en esa comunidad, pero no solo, sino también tener esa disposición de comprender con profundidad aquello que hacen, ¿no? Entonces, desde observar cómo van construyendo sus bordados, hacer preguntas y tratar de comunicarse pues con esa limitación de que ella trataba de entender la lengua Odam, ¿no? De hecho, una cuestión clave ahí que mencioné inclusive y que de hecho me parece hasta bastante interesante es que el investigador en sí debe tener un aspecto muy sensible, no es un simple observador, como dicen inclusive muchos teóricos de la investigación y de la etnografía particularmente. Hay una cuestión que me pareció bastante interesante en relación a lo que comentaba la profesora María del Carmen, era en relación a aquellas ideas matemáticas que parecen estar en todas las culturas. Es una afirmación que inclusive sería interesante abordarla, porque ¿será que es así? Porque inclusive ahí hay un autor, Alan Bishop se llama, ¿no?, que tiene que las 6 actividades universales. Y ¿será que toda cultura realmente realiza esas 6 actividades universales? No, existirán otras. De ellas es el bordado, ¿no? Exactamente, entonces sería bastante interesante hacernos ese tipo de cuestiones, porque a veces intentar llenar un marco con un conjunto de ideas aparentemente ciertas pueden generar que uno como investigador se centre y se enfoque en un conjunto de prácticas y inclusive podría perder esa sensibilidad por el hecho simple de tener una noción, un preconcepto antes de ir a la práctica sociocultural. Entonces, esa sensibilidad, en mi opinión, es una cuestión muy importante a tener en cuenta como investigador. Sí, y que nos ayuda a mejorar cada vez más nuestras interpretaciones, ¿no? Claro. Aquí la profesora Mariela Malpica dice, muy interesante, felicito a la expositora, Aarón Reyes Rodríguez. De igual manera, dice que la charla es muy interesante.
No sé si hubiera alguna pregunta de los presentes, por favor, a la doctora Angelina. Se alguém de fala português precisa de fazer alguma pergunta, também pode fazer sem problema nenhum. Fica à vontade. Y más bien, bueno, la práctica, como dice Camilo, de la etnografía es una actividad, por un lado, bien sacrificada, porque uno tiene que retirarse de las zonas urbanas muchas veces y vivir en zona rural durante un tiempo, ¿no? Y acostumbrarse a la vida en el campo, porque ahí es donde están las comunidades principalmente. Y por otro lado es conversar con los señores, con los miembros de la comunidad y tratar de encontrar, como dice en su vocabulario, aquellas nociones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cultura que les comento, de los chipibos, lo que me llamó la atención es que la señora decía, hay que dibujar su parejita, decía, su parejita. O sea, al decir su parejita, es el reflejo, ¿no? Reflejo. Claro, o sea, es su forma de decir, esa es su forma de decir, ahí está dentro de esa expresión, está diciendo que tiene que dibujar un reflejo, pero lo que también yo me di cuenta es que ellos trazan ejes de simetría, por ejemplo, porque es importante ver el proceso de construcción, cómo lo hacen, y ahí se ve, al menos yo lo pude percibir, que trazaban ejes de simetría para hacer, por ejemplo, una falda. La señora Chipiba quería hacer digamos, bordar una falda y ella trazaba con un hilo, como un pespunte, solamente como un hilván, digamos, como un hilván, una línea en la mitad de la tela. Y yo lo entendía que para ella eso era su eje de simetría. Y en base a eso es que dibujaba en un lado y en el otro la parejita, ¿no? La parejita. A la misma distancia de esa línea, de ese eje o de ese bilbán, digamos. Y de igual manera yo vi que unos jóvenes, cuando comenzaron a trabajar su diseño, ellos en una cartulina, nadie les dijo nada, y ellos agarraron la cartulina y lo dividieron como si fuera un pañuelo en 4. O sea, lo doblaron en 4 la cartulina. Entonces yo lo que entendí fue que ellos cuando estaban doblando en 4, lo que estaban haciendo, y después lo abrían, ¿no? Cuando estaban trazando los ejes de simetría, porque esos dobleces venían a ser los ejes. O sea que allí, en esa práctica, se puede identificar que hay elementos de lo que corresponde al concepto, ¿no? Sí, se pueden descomponer esas acciones que visualizamos cuando lo están ejecutando, ¿no? Claro. Bueno, no sé si habría alguna otra intervención, algún comentario. Sí, doctora, si me permiten. Sí, por favor. Hablo de Chosica, Perú, para felicitar a la doctora por su excelente ponencia. Realmente congratulada al observar esta riqueza de esa comunidad, ¿no? Felicitaciones, y a los organizadores también el agradecimiento por hacer partícipe de esta clase de eventos. Muchísimas gracias. Veo que la cultura peruana y la mexicana hay bastante similitud. Nosotros, como decía la profesora María del Carmen, acá tenemos la tela cañamazo, y antes las niñas teníamos que bordábamos, y nuestras abuelitas efectivamente pues manejaban la simetría, hacían sus trazos, ¿no? Entonces ahí está la matemática. Esa comunidad, sin darse cuenta, está aplicando conceptos matemáticos. Reitero el agradecimiento, doctora, muchas gracias, y a los organizadores también. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que cuando dice están aplicando y no se dan cuenta de sus matemáticas, yo creo que sí hay una conciencia plena de ello, ¿no?
sí lo hacen de una manera muy consciente y son reflejos de su pensamiento matemático, de esas matemáticas que son relevantes para esa cultura, ¿no? Esos, digamos, etnomodelos sémicos que nos decía Camilo, ¿no? Sí, bueno, si no hubiera algún otro comentario más, me decían que no podían entrar al registro de asistencia. ¿Ahora sí pueden entrar? ¿Pueden entrar, Camilo? Creo que... Sí se pudo, doctora. Ah, ya, bien, ya, gracias. Sí, ahí lo que sucede es que como Google Meet saca una actualización, las personas que se encuentran desde teléfonos difícilmente van a poder ingresar al link. Generalmente son para personas que están o en tablets o están en computadores. Inclusive creo que hasta los de tablets tienen dificultades para accesar ese link. Entonces, ese es un problema. Hay otra cuestión, es que se está compartiendo también los links de no matemáticas en las Américas. También se encuentran los links de Facebook, de Instagram, para que aquellas personas que aún no se encuentran registrados en este tipo de plataformas o registrados en este tipo de canales o páginas, se ingresen y se inscriban. Están cordialmente invitados. La intención es hacer crecer esto y que pues siga hacia adelante. Muchas gracias. Entonces, gracias, Angelina, por la brillante exposición. Realmente ha sido muy significativa para todos nosotros conocer algo del pueblo Odam de México, ¿verdad? Sí, y ya nos está viendo el próximo año en el Congreso. Sí, con la emoción de poder estar allá. Ojalá que muchas de las personas que están aquí participando se animen a encontrarnos por allá. Y todo el trabajo que se viene para Cusco, para la comunidad, ¿no? Con esta organización y principalmente para la doctora Mari Carmen. Muchas gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a presentarles la próxima semana, ¿no? Lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora hemos estado con la profesora Angelina Monroy, y la próxima semana estaremos con la doctora Marielena Gabarrete Villaverde. Ella es docente de la Universidad Nacional de Costa Rica. Nos va a hablar sobre alfabetización matemática desde la etnomatemática, ¿no? Y la ponencia se va a presentar el 14 de noviembre del 2025, a la misma hora, ¿no? A las 5 de la tarde, el próximo viernes. Y de igual manera, quiero hacerles recordar de que se está desarrollando, pues se va la organización de la 8ª Conferencia Internacional de Etnomatemática, ICEM8, que va a ser del 2 al 7 de agosto del 2026 en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Este evento está siendo organizado por la Facultad de Ciencias, de Química, Física y Matemáticas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y por el International Study Group on Ethnomathematics, ¿no? Y bueno, entonces esperamos que ustedes, digamos, puedan inscribirse. La página web está todavía actualizándose. Pronto vamos a tener, digamos, ya la página totalmente actualizada. Y bueno, si tuvieran alguna otra pregunta, a menos que no haya otra intervención, terminaríamos con la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias desde el norte del Perú. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por la escucha.